Señores y señores, muy buenas noches. Bienvenidos al desarrollo de la presente clase correspondientes al área de ciencias sociales. Un gusto poder compartir con ustedes esta clase en vista de que los cortes de energía en función de los horarios así lo han permitido. Bienvenidos. Tienen que estar ustedes atentos en cuanto al desarrollo de las actividades que tienen en su plataforma, pues cuando, ya saben, cuando no existe la posibilidad de dar clases sincrónicas como la de ahora, obviamente se les dará de forma sincrónica, eso es, la clase grabada sin la presencia de ustedes como estudiantes, obviamente por la dificultad en función de los horarios. Bienvenidos una vez más al desarrollo de las actividades. Iniciamos de inmediato con la presentación del documento correspondiente a su tarea. Y en pantalla ustedes pueden visualizar el formato para recursos de aprendizaje de tarea. Estamos en la asignatura de Ciencias Sociales, en la unidad número 2, correspondientes al tema los estados nacionales de América Latina. Vamos a ver el subtema número 3, que son los inicios de la vida independiente de México, Argentina, entre federalistas y centralistas, y Brasil, del imperio a la república. Esos son los temas que nosotros vamos a desarrollar en la presente clase. Ustedes tienen el tipo de tarea, tienen el objetivo de tarea y a continuación tienen las instrucciones para el desarrollo de la presente actividad. Recuerden que el trabajo es individual, deben leer el compendio de la unidad 2, tema número 3, para poder desarrollar la presente actividad. Pueden ampliar su información sobre el mismo tema consultando en otras bibliografías de ser necesario. ¿Qué es lo que tienen que hacer como tarea para la presente semana? Ya saben lo que está remarcado de amarillo. Esa es la única parte que ustedes tienen que desarrollar como tarea. Y dice lo siguiente, responda a las siguientes preguntas. La primera dice, menciona los personajes más representativos de la independencia de México. La segunda dice, menciona las diferencias entre federalismo y centralismo en Argentina. ¿Cuáles serán las diferencias entre una postura y la otra postura? Y por último tenemos, realiza un breve resumen de las independencias de los países latinos, todos los que corresponden a los países latinoamericanos. Recuerden que obviamente el trabajo es 100% escrito, por ende ustedes tienen la obligación de hacer en hojas o en cuadernos, y una vez que ustedes lo hayan desarrollado, ustedes toman una fotografía y suben a su aula virtual. Para ello es obligatorio que ustedes tienen que desarrollar la rotulación de la hoja de tareas con el esquema que ustedes tienen aquí. El esquema es obligatorio tal como se encuentra ahí, tienen ustedes que desarrollar en la parte superior de su hojita. Luego, ustedes que han terminado, ustedes que ya han desarrollado esa parte, esta estructura en la parte superior de su hoja, inmediatamente proceden a desarrollar su tarea a continuación. Es todo lo que ustedes tienen que hacer. En función del contenido de la tarea, ustedes deben revisar las recomendaciones, la rúbrica de calificaciones para que su tarea cumpla con los requerimientos que solicita la institución. Al final de todo este proceso tenemos la información para el desarrollo de los recursos de plataforma. Estamos en la unidad número 2 con el tema los inicios de la vida independiente de México, Argentina, entre federalistas y centralistas, Brasil, del imperio a la república, correspondientes a la semana 3 de fecha 14 de octubre del 2024. Esta tarea permite entregas desde el 14 de octubre, la fecha límite de entrega es el 31 de octubre y la fecha de publicación de la calificación será hasta el 5 de noviembre del 2024. Es que ya tienen ustedes toda la información pertinente en cuanto al desarrollo de las actividades. Adicionalmente, les recuerdo que sus tareas que ustedes han enviado en la unidad anterior ya se encuentran todas calificadas. Si ustedes de pronto tienen alguna inquietud, alguna duda, no tengan dificultad en comunicarse conmigo para ver qué es en donde han fallado. Una de las características fundamentales con las cuales yo trabajo es la siguiente. Si ustedes tienen de 7 hacia arriba, ustedes se quedan con esa nota, no tienen ningún problema. Pero ustedes si tienen de 7 hacia abajo, por favor seguirán revisando sus plataformas, y si ustedes tienen algún grupo, por favor comuniquen a sus otros compañeros que si ustedes tienen de 7 hacia abajo, ustedes tienen la obligación de repetir esa tarea. Les doy esa opción para que no se queden con la mala nota. Repiten la tarea, corrigen el error que ustedes han tenido, y obviamente el momento que yo les vuelva a calificar, obviamente van a tener una nota más aceptable. Esas son las características en las cuales obviamente también se trabaja dentro de estos procesos. Entonces ya tienen toda la información pertinente en función del desarrollo de este tema, los tiempos de espera que ustedes tienen, los tiempos límites de entrega de tareas y obviamente los temas que van a desarrollar.
Cualquier inquietud, ustedes ya saben, pueden comunicarse conmigo o pueden, obviamente, si tienen alguna duda, tranquilamente me lo pueden decir en unos minutos que se los puedo facilitar. Listo, señores estudiantes, vamos a iniciar con el desarrollo del tema, los estados nacionales de América Latina, y vamos a ver, una vez que se establecieron y se formaron cada uno de los estados, como los conocemos hasta hoy, estructurados con constituciones, con leyes, con definición de territorios. Obviamente, estos territorios también soportaron grandes problemas en función de su estructura interna. Y cada uno de estos estados nuevos, nacientes, prácticamente ellos tuvieron una serie de problemas, una serie de actividades en cuanto a la parte interna de su formación. Eso quiere decir que tuvieron diferentes guerras internas que soportar hasta formarse los estados como los conocemos en la actualidad. Nuestro Ecuador también tuvo una serie de procesos que tuvo que sortear, que tuvo que soportar para convertirse en el estado que tenemos actualmente. Y dentro de estas características vamos a ver justamente iniciando este proceso, este relato desde el norte y vamos a ver los inicios de la vida independiente de México. Tras el corto imperio de Iturralde, en el año de 1824 se promulgó la Constitución que creó la República Federal de los Estados Unidos Mexicanos. De esta manera apareció entonces una de las figuras más polémicas del caudillismo latinoamericano, como fue Antonio López de Santa Anna, durante el año 1794 a 1876, 11 veces presidente de México. A lo largo de su carrera política tuvo los más diversos aliados, pues no le interesaban las ideologías, sino el poder. Sus malas decisiones repercutieron en grandes pérdidas territoriales. Por su parte, Benito Juárez, durante el año 1806-1872, de profesión abogado y político de origen indígena zapoteca, y otros líderes liberales derrocaron a Santa Anna en el año de 1857. Dentro de estos cánones históricos, vamos a ver Juárez y la República Liberal, que fue la continuidad una vez que fue derrotado Juárez, obviamente, perdón, Santa Anna, justamente en todo este proceso. Las leyes de reforma expedidas por el régimen liberal impulsaron la economía del libre mercado, establecieron la separación de la Iglesia y el Estado, la secularización de la educación y anularon los privilegios de las corporaciones, a los que se les quitó el derecho de poseer tierras, entre ellas la Iglesia, pero también a las comunidades indígenas. Benito Juárez fue un presidente sabio y apreciado, famoso por su doctrina que mencionaba que el respeto al derecho ajeno es la paz, pero tuvo que enfrentar nuevas guerras civiles con los conservadores y, lo más grave, la invasión de 1862 del ejército de Napoleón III de Francia y la imposición de un emperador extranjero, Maximiliano I de Habsburgo. Ese fue también una etapa en la cual tuvo que soportar este estado que estaba formándose después de determinados problemas internos que se había desarrollado. En cuanto a las sociedades latinoamericanas, luego de la independencia, este extracto prácticamente hace una reflexión de dónde salimos en función de la liberación del yugo de las potencias europeas, como fue España, fue Portugal y fue también Francia de todos estos periodos, y prácticamente lo que hicimos es transmitir el poder, quitarles a los españoles y pasarlos hacia los criollos, que si nosotros habíamos analizado en clases anteriores, los criollos prácticamente eran los hijos de los españoles que obviamente no nacieron en suelo español, pero sí nacieron en suelo americano, en suelo sudamericano, dentro de las reformas borbónicas que desarrollaron luego que España también soportó su propia guerra interna de independencia de los franceses. Prácticamente en cuanto a las reformas, una de las reformas del rey de España recién integrado, obviamente fue relegar de determinadas funciones estratégicas a los criollos. Este resentimiento por esta separación que hizo España, obviamente fue la clave para que los mismos criollos
organizaran los diferentes ejércitos que lucharían en contra de los españoles para buscar la libertad. Pero la libertad, obviamente, entre comillas, porque ¿qué es lo que hicieron? Prácticamente quitaron del poder a los españoles y subieron el poder a los criollos. Muchas de las cosas siguieron igual, las características sociales siguieron tal como se manejaba con los españoles. Incluso los procesos de esclavitud se mantuvieron por años hasta que obviamente empezaron a desarrollar determinados cambios en función de este proceso. En este extracto histórico vamos a leer, vamos a entender cómo son las sociedades latinoamericanas luego de la independencia. La lucha por la independencia tuvo serias consecuencias para las naciones latinoamericanas recién liberadas. A la inmensa cantidad de muertos, los países tenían que sumar la crisis económica, producto de los años de caos agrícola y comercial, y las grandes deudas con las que comenzaban su vida las naciones por las campañas de armas y pertrechos para los distintos ejércitos independentistas. Por otro lado, la independencia no aseguró el fin de los conflictos. Al contrario, las rivalidades regionales y la lucha política, sobre todo entre federalistas y centralistas y entre liberales y conservadores, desembocaron muchas veces en guerras civiles internas en cada uno de los estados. La gran mayoría de la población quedó marginada por su raza, por su pobreza, por ser analfabeta y sufrió las peores consecuencias de estos conflictos. Obviamente, en aquella época estaba segregada la educación. La educación no podían acceder los campesinos, no podían acceder la gente pobre, no podían acceder mujeres y otras características más. Por tanto, la mayoría de la población era analfabeta. Y obviamente eso fue una de las consecuencias más considerables del incremento de la pobreza desde aquella etapa de formación de los primeros imperios. Por ello, el poder político en los nuevos países resultó débil y las raíces democráticas poco profundas. La preponderancia que habían alcanzado los ejércitos promovió a su vez el caudicismo, es decir, la ambición del mando o de hombres fuertes respaldados por las armas, que cuando alcanzaban el poder gobernaban despóticamente e intentaban eternizarse en el poder. Estos pasos iniciales, no solo vacilantes, sino a veces bastante anárquicos y violentos, conspiraron para que no cuajara rápido el proceso de formación de los estados nacionales. No era solo un nombre y una constitución, había que crear un mercado nacional. Para esto se requería vías de comunicación, una moneda nacional mínimamente solvente y fronteras totalmente definidas, lo que a su vez generaría conflictos entre distintos países, obviamente porque la mayoría de ellos no obviamente tuvieron justamente esta última parte, que son sus fronteras definidas. Si nosotros recordamos qué es lo que pasó, por ejemplo, el problema que nosotros tuvimos, tanto con Colombia y con Perú, porque obviamente el territorio ecuatoriano no estuvo definido desde la formación mismo del Estado, desde la liberación, desde la separación de la Gran Colombia. No estuvo totalmente definido y esto conllevó muchas veces a estar siempre en conflictos con nuestros países vecinos que trataban de apoderarse de nuestro territorio. Entonces aquí obviamente nosotros podemos ver parte del reflejo y de la orientación en cuanto al desarrollo de la independencia, lo verdaderamente que se enfocó la independencia de cada uno de los países y los diferentes problemas sociales, geográficos, culturales, que obviamente tuvieron que soportar para poder establecerse como los estados independientes en la actualidad. Dentro de este contexto, el gobierno republicano, obviamente, de México, con Juárez a la cabeza, se había trasladado a San Luis Potosí, pero perseguido por los franceses, se estableció en el Paso Norte. A partir de 1865, el ejército francés empezó a sufrir derrotas a manos de las guerrillas mexicanas, que comenzaron a abastecer de armamento estadounidense. La retirada del ejército francés, que dejó solo a su aliado Maximiliano, precipitó la rendición de los conservadores y el fusilamiento del emperador en Santiago de Querétaro en el año de 1867. Juárez siguió en el poder con reelecciones sucesivas hasta su muerte el 18 de julio de 1872. Ocupó entonces la presidencia Sebastián Lerdo de Tejada.
Cuando Lerdo intentó reelegirse, los partidos del general Porfirio Díaz se levantaron en armas y tras nuevas guerras civiles de 4 años, colocaron a Díaz en la presidencia en el año de 1876. Así comenzó el periodo conocido como el Porfiriato, una dictadura de 35 años. En este periodo, las leyes de reforma sirvieron para favorecer la concentración de las tierras en manos de unos pocos terratenientes, mientras conversionistas extranjeros se apoderaron de minas, petróleos, ferrocarril, textiles y plantaciones de azúcar. Aparentemente el país prosperaba, pero a costa de la miseria de los campesinos indígenas y de los pobres de las ciudades. Esta situación desataría la Revolución Mexicana que iniciaría en el año de 1910, que nosotros ya trataremos en clases futuras en cuanto a este tipo, a esta revolución, que también fue importante dentro del desarrollo histórico y fue prácticamente el ejemplo a seguir de los siguientes estados en cuanto a su conformación interna. Otro de las cápsulas históricas importantes es en cuanto a nuestro país vecino de Sudamérica, en este caso Argentina. Argentina obviamente tuvo dos posturas, que fue el federalismo y el centralismo. Y vamos a ver qué es lo que pasó a Argentina entre federalistas y centralistas. Fuertes luchas entre federalistas y centralistas marcaron el inicio de la vida independiente argentina y continuaron durante el siglo XIX. En 1829 se eligió gobernante a Juan Manuel de Rosas, amado por sus seguidores y temido y odiado por sus opositores, quienes lo llamaron tirano y dictador. Lo cierto es que estuvo en el poder por más de 20 años, con facultades extraordinarias otorgadas por la legislatura provincial para ordenar el país contra la anarquía política. En el año de 1852 se presentó una constitución que integraba en un solo país a todas las regiones del antiguo Virreinato de La Plata, lo que provocó una guerra civil. Bartolomé Mitre asumió el poder, seguido por Domingo Fausto Sarmiento, y ocurrió otra guerra civil, obviamente, al momento de asumir el cargo Faustino Sarmiento. En el año de 1880, Buenos Aires fue proclamada capital de la República. Mientras tanto, se había mantenido una guerra de exterminio contra los indios de la Pampa y del sur, cuyas tierras fueron ocupadas y colonizadas. Se fomentó activamente la inmigración europea, se construyeron líneas de ferrocarril, se promovió la agricultura y se establecieron el matrimonio civil y la educación laica. Esos fueron los primeros pasos en cuanto a la formación de este estado como es Argentina. Otro aspecto fundamental dentro de la historia es el caso de Brasil. Brasil obviamente fue ocupado justamente en este caso, por el imperio portugués. Dentro de estas características, igual Portugal tuvo, el imperio portugués tuvo una serie de problemas, una serie de conflictos en su propio país, en su propio territorio europeo, y esto obviamente generó el debilitamiento de las colonias asentadas en lo que hoy es el territorio de Brasil. Tras 10 años de gobierno y desprestigiado por los reveses bélicos durante la guerra argentino-brasileño en la que perdió Uruguay, el emperador de Brasil, Pedro I, abdicó en el año de 1831. ¿Qué significa abdicar? Significa retirarse del poder. Tras gobiernos interinos ejercidos por regímenes, su hijo Pedro II fue coronado emperador a los 14 años de edad. Gobernaría por 58 años, esto es desde el año 1831 a 1889, lo que dio gran estabilidad a Brasil y le permitió extender sus fronteras hacia el interior y desarrollarse con exportaciones de azúcar, café, ganadería y una temprana industrialización. La esclavitud solo se abolió hasta el año de 1888, 40 años después de otros países sudamericanos. Pedro II fue depuesto en el año de 1889 por un golpe militar republicano liderado por el general Deodoro da Fonseca. Desde 1889 hasta 1930, el gobierno fue una democracia constitucional que fomentó la inmigración, especialmente de italianos y alemanes, y el desarrollo del sur del país,
pues la presidencia se alternaba entre los dominantes estados de Sao Paulo y también de Minas Gerais. Eso fue en cuanto a la historia que obviamente desarrolló o se desarrolló en lo que hoy es el territorio brasileño hasta constituirse el gran imperio sudamericano como es en la actualidad en cuanto a producción, en cuanto a extensión de territorio se refiere. En cuanto a la evolución histórica de los países andinos, los primeros años de la vida independiente de las repúblicas andinas fueron de pobreza de las masas, dispersión política y guerras civiles. Aquí estudiamos la historia de 4 países, a excepción de Ecuador, que ya la conocemos de cierta manera. Colombia, la primera de innumerables guerras civiles de este país, se inició en el año de 1839 contra el presidente liberal Márquez y duraría 4 años. En 1849, una epidemia de cólera mató a unas 20.000 personas de la costa atlántica. En 1851 se decretó la manumisión de los esclavos. Dos constituciones liberales de 1853 y 1863 tras sendas guerras civiles introdujeron el federalismo, el sufragio a todos los hombres mayores de 21 años, el voto popular directo para elegir congresistas y gobernadores, las libertades de expresión, imprenta, enseñanza, culto, asociación y también empresa. La figura descollante fue Tomás Cipriano de Mosquera, célebre por su posición anticlerial, pero el modelo federal liberal entró en crisis en los años 1870, dado el continuo choque de intereses entre los estados y la debilidad del gobierno central que no podía realizar ni siquiera obras viales. Los intentos de reforma desembocaron en una nueva guerra civil que ganaron los conservadores, por lo que su constitución de 1886 abolió el federalismo, dio poder al gobierno central y reconoció como región de Estado, o religión, perdón, de Estado a la católica. Este predominio conservador en Colombia, conocido como la regeneración, duró hasta inicios del siglo XX. El auge del café, iniciado en el año de 1850, produjo la colonización de Antioquía, lo que hoy es capital de Medellín. Eso en cuanto a la evolución, en este caso, de evolución constitucional de Colombia. Pasamos a nuestro vecino país, Venezuela. Ya en el año de 1826, una rebelión liderada por el general José Antonio Páez mostró la inconformidad de los venezolanos con las intrigas de Santander. Con el pretexto de defender a Bolívar, se proclamó en noviembre de 1829 la separación de la Gran Colombia. En mayo de 1830 se instaló en Valencia el Congreso Constituyente, así nació la República de Venezuela bajo la presidencia de Páez, líder del Partido Conservador, conformado por jefes militares de las guerras de independencia, comerciantes y también hacendados. Contra esta, a su vez, se levantó el general liberal federalista Antonio Guzmán Blanco, quien fue presidente en 3 periodos entre los años 1870 y 1888, seguido por su aliado Joaquín Crespo en otros 2 años hasta 1898. Fueron gobiernos modernizadores que impulsaron la educación y la obra pública, sin abandonar una tendencia centralista y autoritaria, que sometió a los caudillos regionales. Guzmán Blanco promovió el culto a Simón Bolívar como una estrategia para unir al país. Crespo fallecería en una batalla siendo presidente al mando de las tropas del gobierno contra otros sublevados. Tras un nuevo periodo de inestabilidad, el general Juan Vicente Gómez gobernó Venezuela con puño de hierro desde 1908 hasta su muerte en el año de 1935, una de las más largas dictaduras de la historia del continente. En cuanto a la historia de formación del Estado peruano, vamos a ver las siguientes etapas en cuanto a la formación de este Estado. Los primeros años de vida republicana se pasaron en luchas caudillescas entre militares para alcanzar el poder. De 1836 a 1839 existió la Confederación Peruano-Boliviana. Las pugnas entre caudillos continuaron hasta el primer gobierno constitucional del mariscal Ramón Castilla, quien pudo reestructurar y ordenar el país gracias a la bonanza económica generada por la exportación de guano de las islas del litoral.
Sin embargo, una guerra contra España y la derrota de la Guerra del Pacífico contra Chile dejaron al país en mala situación económica. Como no puede ser de otra manera, las guerras nunca son positivas. Se inició un periodo llamado de reconstrucción nacional, pero que no conoció la reactivación económica ni la paz política, sino hasta el año de 1895, con la presidencia de Nicolás de Pierola, que favoreció a las clases altas y medias, mientras que el pueblo ya no soportaba grandes carencias. Prácticamente fue una de las etapas también bastante negativas en cuanto al desarrollo y conformación del Estado peruano. Y pasamos en esta última parte, pasamos a la formación del Estado boliviano. El territorio del Alto Perú se constituyó en Estado independiente con el nombre de Bolivia, en homenaje al Libertador, a quien se designó padre de la República y jefe supremo del Estado en el año de 1825. Bolívar agradeció estos honores, pero no aceptó la presidencia y designó para el cargo al general Antonio José de Sucre. Este gobernó hasta el año de 1828, cuando una serie de revueltas le hizo renunciar. Más tarde, en su homenaje, se cambiaría el nombre de la capital, Chuquisaca, por Sucre. En el año de 1829, la Asamblea Nacional nombró presidente al mariscal Andrés de Santa Cruz, quien promovió la Confederación Peruano-Boliviana, un prometedor proyecto que fue destruido en el año de 1839 por las guerras que desataron Chile y Argentina. Sobrevino entonces un periodo de anarquía en el que ocuparon el poder, entre otros, José Miguel de Velasco, presidente en 4 diferentes oportunidades en el lapso de 20 años, y José Bachivian durante el año 1841 a 1847, que ordenó el país, impuso la minería y defendió a Bolívar de una nueva invasión del Perú, de la batalla de Ingaví, en la que el presidente peruano Agustín Gamarra perdió la vida. La jefatura del Estado se reemplaza por sucesivos golpes militares, la política de Mariano Malgarejo durante el año 1864-1871, un gobernante arbitrario e ignorante llevó a la pérdida de grandes territorios a manos de Brasil y de Chile. La Guerra del Pacífico durante los años 1879-1883 hizo que Bolivia perdiera su salida al mar. Tras ella, sí hubo un periodo de estabilidad democrático denominado de la oligarquía conservadora liberal, apoyado por las ventas de la plata y estaño que tenía el subsuelo de Bolivia. Eso en cuanto a la formación también de este país, importante en cuanto a cultura, en cuanto a tradiciones y también a la evolución de los estados que tuvo y la formación también, la importancia en cuanto a la formación y la estructuración de diversos estados en nuestro territorio latinoamericano. Aquí nosotros hemos podido ver una breve semblanza en cuanto a las diferentes etapas en las cuales se desarrollaron todos y se formaron todos estos países. Si ustedes pueden ver, la mayoría de ellos obviamente tuvieron una serie de problemas y dificultades en cuanto a la evolución misma de su historia, especialmente de su tranquilidad y paz interna. Muchos de ellos siempre estuvieron convulsionados justamente en manos de personas que buscaban el poder y el control absoluto, como también ha sucedido aquí en Ecuador. Recordemos que el Ecuador antes de 1979 también estaba bajo dictaduras militares. No estábamos, nosotros no tuvimos una etapa, una buena etapa de la historia en cuanto al desarrollo democrático, y por ende las dictaduras militares también tomaron el control de nuestro país. Y no es hasta el año de 1979 cuando se elige al presidente Jaime Roldós Aguilera, que regresamos prácticamente a un país democrático, a la aplicación de una constitución y a la aplicación de la democracia como tal. Lamentablemente, el presidente falleció en un accidente aéreo y obviamente su vicepresidente tomó el control, asumió los poderes del Estado. Y desde allí nosotros hemos tenido una serie de eventos históricos que obviamente han marcado la historia de nuestro país hasta nuestros días, una serie de presidentes que unos han favorecido a las clases pobres, a las clases sociales, a las clases trabajadoras, y otros han favorecido a determinados grupos de poder que han medrado los dineros del Estado.
Esto en cuanto a las cápsulas históricas que nosotros hemos podido observar dentro del desarrollo de la presente clase. Una vez más, les recuerdo, compañeros, que las tareas de la unidad 1 ya se encuentran calificadas. Cualquier inquietud que ustedes tengan, cualquier novedad, ustedes pueden escribirme. Esperemos que tienen que comprender si es que existe energía eléctrica, yo los podré contestar de forma inmediata, pero si existe algún problema de cortes de energía, obviamente esperaré hasta que exista fluido eléctrico para poder darles contestación y solucionar o solventar cualquier inquietud que ustedes tengan. Por favor, sigan revisando, sigan presentando sus actividades a tiempo, sigan cumpliendo con todas las obligaciones que ustedes tienen, pese a los diferentes problemas que nosotros estamos soportando como ciudadanos en el país. Entonces, eso es de conocimiento general. Tratamos en lo posible de que ustedes tengan todo el material pertinente a tiempo para que no se atrasen en sus tareas. Así que, por favor, cualquier inquietud, estaremos comunicando. Si Buenas les, noches, profesor. Les saluda Cristian. Dígame. Profesor, así mismo como nosotros les entendemos, esperamos que usted también y todos los profesores nos entiendan por el tema que no hemos subido todavía casi los deberes de lo que ya vendría el quinto deber que tenemos que hacer en adelante por el tema de los cortes de luz. Nosotros también tenemos trabajo y todo eso y con estos cortes de energía no nos permiten conectarnos ni a la red ni a nada. A mí de mi parte se me está haciendo muy dificultoso hacer las tareas y enviárselas. Por eso no he hecho todavía ninguno de los tres deberes anteriores, ya con este sería. Y así mismo que nos tengan un poquito de paciencia para presentarles todos los deberes ya juntos. En ese sentido, compañeros, ustedes saben que desde el principio, de mi parte, yo no les hago que presenten semana tras semana. Les habilito semana tras semana así los deberes, pero si ustedes pueden observar en el material de la tarea, nos vamos a la parte final donde se encuentran la fecha de entrega de las actividades. Vamos a ver en pantalla. Ustedes van a observar que hasta qué fecha ustedes pueden entregar tareas. Es hasta el 31 de octubre. Esto significa que ustedes, hoy estamos 16, ustedes tienen alrededor de 2 semanas todavía para presentar actividades. Yo no les pido que me presenten semana tras semana y yo espero que los otros docentes estén aplicando la misma metodología. Yo justamente por el tema, y yo también acabé de ser estudiante como ustedes en una universidad. Y trabajar y estudiar es sumamente complejo y yo les comprendo. Y al mismo tiempo yo les felicito porque ustedes están haciendo un esfuerzo sobrehumano. Pese a todas estas vicisitudes que estamos pasando en el país, ustedes están buscando salir adelante. No nos queda de otra forma más. Si nosotros nos quedamos estancados en el problema, nosotros vamos a hundirnos en el fango. Ustedes tienen que ser conscientes de que ustedes como ciudadanos deben de surgir, deben de evolucionar, deben de alcanzar el objetivo y las metas que ustedes se han propuesto. Por ende, yo, como les había dicho, todas las tareas están programadas para que entreguen hasta el final del mes, no al final del mes, sino hasta el final del mes. Ustedes verán, todas las tareas se van abriendo de hecho, la unidad, ustedes duran un mes, ¿no es cierto? Cada mes tiene 4 semanas. Y por ende, yo no les de, justamente, no solamente por el problema de la energía eléctrica, sino desde mucho más antes. Yo he tomado en consideración justamente ese tema y he hablado con las autoridades para que a ustedes, los siguientes docentes, no les obliguen a presentar semana tras semana, porque haciendo de esa manera, prácticamente ustedes, de cierto modo, ustedes tienen una presión y no es lo mismo que un chico normal, común y corriente, que solo tiene que estudiar, agarre, haga los deberes y presente. Acá la situación de nosotros como adultos que estamos tratando de superarnos, de estudiar, es diferente, porque nosotros tenemos responsabilidades, tenemos familia, tenemos trabajo y aparte de eso estamos haciendo un esfuerzo para estudiar. Es por eso que de mi parte yo les he puesto mes hasta el final de cada mes para que entreguen. Por eso dice la fecha límite de entrega de todas las tareas correspondientes a esta unidad es el 31 de octubre.
al 31 de octubre, ustedes tienen, yo pienso que pese a los cortes de energía, ustedes tienen el espacio necesario para poder entregar sus actividades. No sé si está de acuerdo, compañero Cristian. Sí, estoy de acuerdo. ¿No Me ve? parece súper bien. A veces solo, mira, a mí me gusta ser sincero. Lo que a veces se me vuelve complicado es cuando toca dibujar, hacer recortes, esas cosas. Eso Ya, como, como que se acumulan todos los deberes y, ¿sabes? ajá, Son 6 materias. Y de cada materia, obvio, no son muchas preguntas, pero son cosas que uno tiene que analizar y te toma tiempo. Y ya, pues a exacto, veces cuando nos toca hacer recortes, dibujitos, y eso, chuta, como que te toma la mano, tienes que, te toma tiempo. claro. Pero está bien, nosotros, yo como estudiante, voy a darlo todo y voy a presentarle tal cual nos pida. Si algo a veces no entiendo, a mí me gusta preguntar. Y si yo algún rato le pregunto a usted algo, me gustaría que se me ayude con un ejemplo, por lo que a veces uno no puede estar en la clase de ver, revisar la clase grabada o ver el material de apoyo, uno ya va directo a la tarea. Y a veces como ya sabes lo que es, buscas la lógica, pero no captas. Y ahí uno busca y le pide un ejemplo. Si fuera bueno que me pudiera ayudar en esa parte. Sí, encantado, yo sé por dónde va el tema y bueno, en aquella etapa estaba un poquito reducido en función de tiempo. Entonces, por eso es que a usted no le pude facilitar, eso era en la clase de inglés, en una de las clases de inglés, Ajá. en una de las tareas de inglés. Eh, para las próximas actividades, y yo les voy a tratar de estar siempre pendientes. Ahorita estoy un poquito más cómodo en el tiempo. Lo que nos reduce un poco es justamente este problema de la energía eléctrica, es lo que me hace un Ajá, eso problema. es. Que si estuviéramos en un tiempo bastante cómodo, prácticamente sería un poco más fácil el desarrollo de las actividades. Pero sobre todo esa sugerencia suya voy a tener muy en cuenta para futuras actividades. Pero Muchísimas ustedes, entonces gracias. ya tienen ustedes cómo tienen que desarrollar. Y otra cosa, yo les he dicho, yo les he sido flexibles en cuanto a la presentación, cuando por ejemplo yo les mando, qué sé yo, que pongan un dibujo y yo no les digo si sea 100% que hagan un dibujo. Yo les doy dos opciones. Si es que ustedes pueden, dibujen. Y si ustedes pueden, peguen cromos. Más rápido se les hace coger y pegar un cromo, sacar de internet, ver algo relacionado a la tarea y pegar. Se los hace mucho más fácil. Pero si otros dicen, no, es que no tengo impresora, es que estoy en el trabajo, voy a dibujar, hágalo, dibuje. Cualquiera de las dos formas sirve. Puede dibujar o puede pegar cromos. Cualquiera de las dos formas sirve. Con tal que el tema del trabajo esté totalmente relacionado, los dibujos, todo esté correlacional al tema que se les envíe. Eso es todo. Muchísimas gracias, profesor. Me queda muy claro. Muchas gracias. De esta forma llegamos a la parte final de la presente clase. Espero que esta última charla que hemos tenido con Cristian también sea beneficioso para todos los compañeros que nos vayan a revisar las clases y también tengan algún tipo de inconvenientes. Ya saben cómo ustedes tienen que hacer. Señores y señores, nos estaremos viendo hasta la próxima clase. Que tengan una feliz noche. Igualmente. Bueno. Gracias.